Ya estamos en contacto con la doctora Mónica Colunga desde Corrientes. Mónica, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mario? Muy Qué bien, gusto poder compartir con ustedes. bárbaro. Igualmente para mí, Mónica, hace tiempo que no nos vemos, hace tiempo que no voy por Corrientes y seguramente pasará mucho tiempo hasta que nos volvamos a ver. Te quería consultar por esta baja que hubo y que no sé si se mantiene del río Paraná, muy significativa, donde hacía difíciles las maniobras en los puertos de Rosario, por ejemplo. Bueno, que nos cuentes un poco qué sabés de eso y cómo lo está viviendo la costa correntina. Bien, nosotros tenemos una dependencia natural geográfica que tiene que ver con que el Paraná viene del norte, viene de la zona de Brasil, digamos que eh, no es algo que nosotros hayamos generado, sino que es, por un lado, un cambio que tiene que ver con el cambio climático, con una reducción del cauce por una sequía, pero por otra parte, Brasil tomó control de ese cauce, cerrando las compuertas de varias represas para poder sostener el movimiento de las turbinas generadoras de energía eléctrica. Entonces, eso nos afectó. Finalmente nosotros recibíamos un río que era una lágrima, un río que caudaloso se convirtió en un arroyo seco prácticamente en algunas regiones, Mm. y eso modificó no solamente la generación de energía en Yacyretá, que es una represa que compartimos eh, con Para, Paraguay y con mm, Brasil, sino que, bueno, todo lo que tiene que ver con la navegación del río, ¿no? Y afecta también la vida, porque las especies estaban a la mano y ahí se empezó a generar una situación de depredación. O sea, fue un desastre. Lo que hicimos muchos ciudadanos fue pedir a las autoridades, generar un sistema de comunicación tipo trabajo de hormiga, y bueno, a través de change.org y Greenpeace y otros que también fueron partícipes, se logró que se reabrieran las compuertas de esas represas, pero por supuesto hubo todo un trabajo político de intermediación de las autoridades de las embajadas de ambos países, ¿no? Creo que mm. esto es conocido, pero bueno, tiene que ver con esto de, por un lado, el cambio climático y por otro lado, el tema de la apropiación de un bien que es la naturaleza, porque el río no le pertenece a ningún estado en realidad, pero sí se da la particularidad de que por las condiciones geográficas terminan cerrando como si fuera un grifo, ¿no? Desde el norte de esa Claro. compuerta. ¿Y ahora están viendo volver el agua al Paraná? ¿O Sí, todavía no? ahora de a poquito, digamos que se fueron, se abrieron esas compuertas y está volviendo de a poco, ¿no? O sea, todavía vemos ese río bastante triste, bastante seco, pero está volviendo Mm. de a poquito. Vos sabés que en la Argentina tenemos, no me voy a meter en ese tema, pero tenemos el drama del río Atuel, que nace en Mendoza, terminaba en La Pampa, y la disputa por el agua, bueno, es una disputa muy vieja, que tiene décadas. Eh, pero bueno, lógicamente que... Sí, no, esa situación se está repitiendo aquí en Corrientes, pero es una situación que se está viviendo en Estados Unidos, que se está viviendo en muchos lugares en los que el agua, sobre todo el agua dulce, comienza a ser un bien ujú, escaso, ¿no? Y esto tiene que ver con el afán apropiador, porque pasa con todos los recursos. O sea, mejor dicho, hasta hablamos mal porque vemos como recurso algo que en realidad no nos pertenece, que es el planeta Tierra, que es una parte de nosotros mismos, porque nosotros somos emergentes del planeta Tierra, pero estamos tan acostumbrados a hablar en términos de utilitarismo que todo parece ser un bien apropiable, incluso las personas, ¿no? así es. No al cohete, la humanidad pasó por el esclavismo y el proletariado moderno también. Eh, y el desastre que estamos haciendo ambientalmente los seres humanos, que desde este programa
que vos retransmitís allí en Corrientes, sabés que el tema ambiental siempre ha sido un motivo excluyente de este programa, porque creemos, por otra parte, que sin ambiente, lógicamente, tampoco hay vida humana, así que cuando lo destruyamos, habremos desaparecido nosotros. Te quería preguntar por algo que vos... Sí. Sí, quería agregar algo justamente en relación a ese tema. Me parece que la cuestión de la pandemia tiene un aspecto que no se está analizando y es el ambiente. O sea, nadie lo ve como un desastre ambiental y es un aspecto interesante de ver porque Wuhan, que es donde aparece, donde emerge este problema del coronavirus, tenía la particularidad de las condiciones de vida de los ciudadanos. Cuando aparecieron los muertos, los sacaban de sótanos, los sacaban de subsuelos, había lugares que tenían hasta un cuarto subsuelo. Las condiciones de vida me parece que son un aspecto también a tener en cuenta. Ahí no te estamos escuchando del todo bien. Beto, no estamos escuchando bien. A ver, ahora. Sí, decía que un aspecto que no se tiene en cuenta en el tema del análisis de la pandemia es el tema ambiental, las condiciones de vida de la población, las condiciones de vida de los ciudadanos de Wuhan, que cuando fueron hallados muertos los sacaban de un cuarto subsuelo, de un quinto subsuelo, en lugares en los que vivían con moho, con hongos, infrahumanos. O sea, me parece que esas cuestiones que tienen que ver con el ambiente y nosotros mismos como emergentes del ambiente, y cómo reproducimos esas condiciones totalmente antinaturales en forma de la producción de una pandemia, digamos. Me parece que ese aspecto no se está analizando y me parece que debería. Claro, sí, sí. Respecto de las consecuencias que va trayendo esto, porque nosotros hemos visto virtualmente en el mundo que los pueblos no han tenido instituciones internacionales que hayan abordado el tema de la pandemia como hubieran requerido las circunstancias. La Organización Mundial de la Salud no estuvo a la altura, no estuvo tampoco las Naciones Unidas, tampoco ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni la Comunidad Europea, etcétera. Quedaron los estados nacionales. Y la gente se aferró a los estados nacionales a tal punto que prácticamente todos los presidentes del planeta, le haya ido mejor o peor con la pandemia, han crecido en su imagen. Esto al tiempo que se restringían, con motivo de la pandemia, libertades públicas, derechos de circulación, etcétera, etcétera, lógicamente motivados en el problema de la pandemia, del virus. Vos en algún momento hablaste de un totalitarismo digital. ¿Cómo lo estás viendo esto? Es decir, que podría significar el ejercicio de estas medidas en tiempos de pandemia un avance sobre las libertades individuales, un avance sobre la privacidad de la gente. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que estás mirando en este momento al respecto? Sí, en realidad no yo, sino hay voces que son mucho más notorias que la mía, como la de Snowden, que es quien denunció el sistema de vigilancia global y tuvo que exiliarse de su país porque dio a conocer él como un subcontratista de la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Él mismo trabajaba en la producción de software para el espionaje mundial, y él se hartó de esa situación cuando se dio cuenta que él también era objeto de investigación y seguimiento. Entonces creo que ahí es cuando se produce la crisis, que bienvenida sea de todo ser humano que se da cuenta que vive en un estado de vigilancia. Y eso me parece un punto importante porque muchos están alertando, advirtiendo sobre que estamos perdiendo libertades que no van a volver, porque muchas personas dicen, bueno, sí, prefiero vivir seguro antes que vivir en libertad, prefiero renunciar a la libertad porque voy a ganar cierto confort. Pero el tema es que eso es mentira, no vamos a tener ninguna de las dos cosas.
ni libertad ni confort, porque vamos a estar entregando más poder a quienes ya tienen poder y que pueden anticiparse a nuestras necesidades, viendo cuáles son nuestros deseos incluso, porque no solamente se puede mapear la temperatura del cuerpo, sino que también pueden mapear las ondas cerebrales, saber cuál es nuestro estado anímico y saber cuáles son nuestros deseos más profundos. Y me parece que eso es algo que tampoco está dentro de la agenda de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son brazos de intereses corporativos económicos que son partícipes de este reparto del control. O sea, no lo digo yo, esto lo decía Michel Foucault en su libro sobre la biopolítica, que o sea, él es un filósofo francés que ya falleció hace algunas décadas, pero o sea, no es una cosa mía, hay mucha gente anticipando sobre esto. De hecho, tenemos el caso de Julian Assange, que está preso por nada, porque no cometió ningún delito, porque se lo encontró inocente en cada cosa que se le inventó, porque se le crearon causas para poder detenerlo. Tuvo más de 7 años preso, porque estaba preso en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, por haber creado una agencia de noticias que fue Wikileaks, y esa agencia de noticias se nutría de la información que le daban los agentes de la inteligencia de distintos países del mundo, es decir, que no era información no fidedigna o inventos. Yo creo que es lo que pasa con el periodismo verdadero, con el periodismo que está comprometido con la verdad. Terminan siendo objeto de la misma estructura que en algún momento los fue generando o lo fue creando como un escenario de captación de intereses, porque en principio lo usan para poder saber quiénes son los que están interesados en la información, pero finalmente cuando se dan cuenta que esa información puede ser apropiada por activistas que realmente quieren un cambio global en función de generar condiciones de vida igualitarias, los ven como una amenaza y los encierran. Entonces me parece que eso es lo que está pasando. Nosotros estamos ahora en un momento de cambio global, con un ambiente de preguerra, porque la escasez económica era previa, era anterior a la pandemia, y la pandemia, aunque también es real, vino a resolver un problema mundial, que es el de la distribución del poder económico global, que no digo que no sea necesario, pero sería bueno que fueran términos igualitarios para que todos seamos partícipes de esa distribución y que no sea nuevamente un suicidio para una parte de la humanidad, ¿no? Bueno, muy bien, Mónica, se nos hicieron las 13 horas y bueno, se nos fue el tiempo, pero vamos a volver a charlar porque este tema me parece de absoluto interés. Entonces, si nos movimos por el río Paraná para llegar a este punto lo dejamos con 3 puntos suspensivos y lo volvemos a retomar en algún momento, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, Mario. No, gracias a vos, Mónica.